Estuvimos escuchando los mensajes, estuvimos en el tiempo de adoración porque queríamos estar conectados también con lo que Dios ha estado haciendo en todo este evento, ¿verdad? Que sabemos que es una visión que nació en el corazón de los pastores, los padres de esta casa. El pastor Daniel me comentaba que desde el inicio del año Dios había puesto en su corazón esta palabra, ¿verdad? De ser comisionados para una expansión. Y yo creo que es algo de Dios y que este momento en que estamos reunidos es como un refuerzo, algo para poder sacudir, avanzar a la visión que Dios puso en la vida de sus pastores. Y ayer estuve escuchando y sé que Dios estuvo hablando mucho acerca de la expansión personal, ¿verdad? De uno cómo necesita también crecer, romper los límites, poder tener una identidad segura en Dios para crecer. Y yo quiero sumar hoy y poder hablar un poco acerca también de la expansión corporativa, poder poner también algunas prácticas bíblicas para poder cumplir la misión que el Señor nos dio, que al final realmente la expansión tiene que ser encaminada a la misión que el Señor nos dio, que Él nos dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces todo lo que estamos sumando, aún tu expansión personal, tu desarrollo personal, todo tiene que ir apuntando a esta misión, ¿verdad? Cualquier actividad que hagamos como iglesia que no tenga un efecto en esta misión, podríamos decir que perdió el propósito de lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy voy a estar compartiendo. Quiero que podamos por un momento orar. Yo sé que el Señor está aquí, pero quiero que una vez más podamos, como todos, alinear nuestro corazón y nuestra conciencia a reconocer su presencia en este lugar. Así que por un momento cierra tus ojos ahí y quiero que podamos invitar al Espíritu Santo y conectarnos con Él esta mañana. Espíritu Santo, gracias por todo lo que estás haciendo hoy. Y yo te pido que tú sigas hablando a cada corazón, sigas hablando a cada mente. Espíritu Santo, permíteme ser un portador de tu voz, de tu mensaje. Y te pido, Señor, que tú puedas hoy sacudirnos, Dios. Que puedas sacarnos de toda pasividad, puedas sacarnos de toda comodidad, Dios, para poder caminar en tu misión, Señor, para convertirnos en obreros, Padre, de la misión que tú has encomendado para tu iglesia, Señor. Yo oro que tú puedas levantar de este lugar, Padre, no solamente aquellos que escuchan tu palabra, Señor, sino aquellos que caminan como obreros para tu obra, Señor. Sea cual sea el diseño personal de cada uno, Dios, pero que en su llamado, Padre, en su visión personal, todos puedan aportar para esta misión que tú nos has dado como iglesia, Señor. Hoy oramos, Padre, que tú traes expansión en nuestras vidas, traes expansión sobre esta iglesia, Señor. Padre, que tú expandes tu reino, no solamente con una iglesia local, Señor, sino tu reino sobre esta nación, tu reino sobre esta ciudad, Padre, porque para ello tú nos has llamado. Te doy gracias, Dios. Y te pido que tú te puedas mover, Padre, y puedas guiarnos, Dios. Que puedas guiarnos, Señor, a lo que tú quieres hablar y establecer en este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Estoy contento de poder compartir. Ya hemos mencionado un poquito de que el Señor nos ha permitido conectarnos con la iglesia Fresca Unción. Yo amo mucho a sus pastores, amo mucho también a Jaciel, Magdiel, Gaby, Eunice. Nos encontramos por todas partes. Magdiel ya viajó a México con nosotros varios días, lo adoptamos todo ese tiempo. Le tocó hasta cambiarle pañales a nuestro bebé, casi. Lo estuvimos entrenando, pastor, para... Y realmente es algo hermoso de Dios. Yo recuerdo la primera vez que conocí al pastor Daniel. Estábamos en el hospital después de pasar como un momento triste para nosotros con nuestro hijo. Estábamos pasando por un momento difícil de enfermedad. Y mi esposa me dijo como: mira, él es un pastor, es el pastor Daniel. El pastor Daniel reconoció a mi esposa, se acercó con nosotros y no sé qué cara de angustia nos vio, que como que dijo como: ay, pobrecito, estos necesitan una palabra del Señor, ¿verdad? Y se acercó con nosotros, comentamos un poco lo que estábamos pasando y realmente las palabras del pastor que fueron algo cortas en ese momento, pero realmente a través de ellas Dios ministró paz a nuestro corazón, ministró fe y fue un encuentro especial, como que Dios lo envió para traernos fe en ese momento que estábamos pasando. Ya más adelante pudimos conectar también con sus hijos en el congreso que Cindy estuvo compartiendo con los jóvenes.
Yo recuerdo que yo había interactuado con Jaciel, con el pastor Jaciel en algunas ocasiones por redes sociales, pero yo no sabía cómo era él porque en sus redes salía la cara de Chewbacca. O sea, yo había como tenido algunos pequeños ahí conversaciones, pero no tenía idea cómo era su cara, ¿verdad? Ya hasta que estuvimos acá ya nos conocimos y ya pudimos ver bien cómo era cada persona y de verdad amamos mucho lo que están haciendo, el modelo de familia que también son ustedes, cómo Dios los ha levantado como una familia. Realmente nuestro corazón se inspira y anhela que cuando nuestros hijos crezcan podamos tener una familia como la de ustedes. Y qué lindo poder compartir hoy aquí. Amén. El pastor Daniel no sabía, y cuando me invitó a compartir, que yo sigo nervioso por eso que me han invitado a compartir acá, me hablaba del tema y yo le comenté que yo justo este año escribí mi primer libro acerca del tema de la misión. Entonces, todavía no sale porque mi libro realmente va a salir ya como públicamente hasta mediados de agosto, pero trajimos hoy un poquito más de 20 libros por si alguien lo quiere al final encontrar. Entonces son los primeros 20 libros porque todavía no es público, así que si alguien quiere la primicia de este libro al final lo van a poder encontrar por aquí, ¿verdad? Pero yo quería antes que nada regalarle al pastor Daniel el primer libro de aquí. Entonces, pastor, con mucho amor. Tiene que autografiármelo después. Muchas gracias, pastor. Entonces, estoy contento porque de verdad que el Señor siempre puso en mi corazón escribir y yo sé que es parte de las promesas de Dios. Y hoy voy a estar compartiendo un poco de lo que escribo en este libro acerca de la misión que Cristo nos dio, porque como decía, la iglesia, todas tenemos la misma misión. Aunque como iglesias locales tenemos diferentes características, visiones, diferentes sazones, la misión de todos es la misma. ¿Verdad? Jesús nos dijo a todos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y a mí siempre me gusta mucho cuestionarme los cómo, porque creo que como iglesia a veces entendemos mucho qué es lo que debemos hacer, pero a veces nos cuesta entender el cómo debemos hacerlo y volverlo sencillo. Y para mí todo este tiempo fue empezar a buscar cómo podemos como iglesia ser realmente que todo lo que hagamos vaya encaminado a la formación de los discípulos y cumplir la misión de Jesús. Miren, desde que comenzamos la iglesia, realmente Dios puso en nuestro corazón buscar, pensar y cuestionarnos cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a formar a la gente, cómo vamos a darle seguimiento. Y estas preguntas son como cuestiones que todo el tiempo tenemos que estarnos repensando para poder ser efectivos en la misión que Jesús nos dio. Entonces hoy quiero compartirte algunas cosas prácticas para poder crecer como iglesia y cumplir la misión que tenemos en Cristo. Y el tema que te quiero compartir, porque hay dos principios que quiero hoy hablar acerca de lo que necesitamos hacer como iglesia para cumplir la misión de Cristo. Y uno tiene que ver con multiplicarnos, di conmigo multiplicarnos, y otro tiene que ver también con el principio de ser enviado, di conmigo ser enviado. Ahora, si me da tiempo vamos a hablar los dos porque quiero ser como bien respetuoso con el tiempo que estamos, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a empezar hablando un poco acerca de la multiplicación. Este mensaje lo titulé Sumar y multiplicar. Di conmigo, sumar y multiplicar. Miren, yo soy matemático de profesión. Yo sé que el pastor Daniel es médico, ¿verdad? Entonces a veces usa como ilustraciones médicas, ¿verdad? Cuando estuvo en nuestra iglesia compartiendo, él habló de la mente y habló también como varias partes biológicas de la medicina de la mente. Yo no sé nada de medicina, de verdad. Ni siquiera sé qué pastilla usar cuando me duele la cabeza, no sé nada de eso. Pero yo soy matemático y me gusta ver algunas cuestiones que tienen que ver con esta parte, pero no vamos a meternos en cosas tan complicadas. ¿Cuántos saben sumar aquí? ¿Y cuántos saben multiplicar? Son todas las matemáticas que necesitamos para poder entender el mensaje de ahorita, ¿verdad? Vamos a aprender a sumar y multiplicar. O sea, lo que te quiero decir es que para poder cumplir la misión de Jesús, necesitamos aprender a sumar y multiplicar. Y te voy a explicar qué me refiero con esto. ¿Están aquí conmigo?
Ok, en la Biblia encontramos dos tipos de crecimiento. Si estamos hablando de expansión, tenemos que hablar de crecimiento, de cómo la iglesia crece, cómo la iglesia alcanza, se extiende. Y en la Biblia encontramos que hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento aditivo, que significa sumar, y el crecimiento multiplicativo, que significa justamente esta cuestión de multiplicar. Hay dos formas de cómo la iglesia crece. La iglesia crece sumando y la iglesia crece multiplicando. Voy a hablar en primer lugar de este primer crecimiento, que es el aditivo. El crecimiento aditivo, que es lo que sumamos, se da cuando una cantidad de personas se añaden a la iglesia masivamente, normalmente como resultado de una predicación evangelística. O sea, hay un primer tipo de crecimiento en la iglesia, que es cuando alguien predica de una manera que personas creen en Jesús y se añaden a la iglesia. Esto es lo que la Biblia llama el crecimiento aditivo, y que justamente quiero que veamos que a lo largo del libro de Hechos, la primera forma en la que la iglesia creció fue de esta manera. Vamos a leer Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice: y cada día el Señor, Hechos 2:41 dice: y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y, ¿qué dice ahí? Sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces quiero que veamos qué es lo que está haciendo aquí. Probablemente muchos ubican esta historia, que fue que en el día de Pentecostés estaban reunidos los discípulos del Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos y Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y comienza a hablar la palabra del Señor a una multitud de personas, y dice que entonces la unción provocó que 3,000 personas creyeran el mensaje y se sumaron a la iglesia. Esto es lo que la Biblia llama un crecimiento aditivo, un crecimiento por suma. Y la iglesia, los primeros momentos de su existencia en el libro de los Hechos, empezó creciendo de esta manera. Se predicaba el evangelio y se añadían o se sumaban multitudes de personas a la iglesia. El versículo, Hechos 2:47 dice: y cada día el Señor, ¿qué dice ahí? Añadía, que es otra forma de decir sumaba, al grupo los que iban siendo salvos. Entonces la iglesia empezó a crecer de esta manera. Pero a medida que la iglesia fue madurando, su crecimiento dejó de limitarse a solamente añadir personas, sumar multitudes, y ellos comenzaron a entrar en una segunda clase de crecimiento, que es el crecimiento multiplicativo. Vamos a leer un poquito más adelante en la historia, Hechos 6. Hechos 6:12 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos ¿qué dice ahí? Ya no dice sumar, ¿verdad? Dice ahora: se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, la iglesia empezó creciendo, sumando personas, añadiendo personas, y pasaron 4 capítulos entre Hechos 2 y Hechos 6 para que la iglesia pudiera entrar en un segundo tipo de crecimiento, que es el crecimiento por multiplicación. Ahora, ambos crecimientos son bíblicos, ¿verdad? Porque encontramos que la iglesia los practicó. Pero yo lo que te quiero compartir es que si una iglesia no entra en este segundo tipo de crecimiento, nunca va a poder cumplir la misión de Jesús. Y voy a explicar por qué una iglesia que no está entrando en este punto no puede cumplir la misión de Jesús. Vamos a pasar un poquito en la presentación. A ver qué tengo después. La importancia de la multiplicación. Sigamos ahí entonces. Vamos a ver el primer punto. Solo a través de la multiplicación podemos hacer discípulos. Quiero explicar algo. La misión de Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús no dijo: vayan y hagan convertidos o creyentes, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre alguien que es un creyente y alguien que es un discípulo. Es más, si todo el mundo cree en Jesús, pero nunca fueron formados o discipulados, no cumplimos la misión de Jesús. Porque la misión de Jesús no es que todos crean. La misión de Jesús es que todos sean discípulos. Y hay algo bien importante que quiero que veamos ahí.
Siempre que la Biblia habla de crecimiento por añadidura o por suma, siempre se refiere a gente que solamente fue salva. Aquí hay un ejemplo, miren. El primer versículo que tenemos ahí es el crecimiento por suma. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo, ¿qué dice ahí? Salvos. O sea, la gente que es alcanzada por añadidura o por suma es gente que se queda a nivel de salvación. Pero cuando la Biblia habla de multiplicación, que es el siguiente versículo, dice, y crecía la palabra y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, quiero que entendamos algo. La iglesia, cuando comenzó a crecer, añadía multitudes, pero no eran discípulos. Eran personas salvas, eran personas que creyeron en Cristo. Pero fue hasta que la iglesia entró en el movimiento de multiplicación que empezaron a haber discípulos verdaderos de Jesús que se multiplicaban en otros discípulos. Y aquí hay algo bien importante. Dios te ha llamado a multiplicarte. Dile que está junto, Dios te ha llamado a multiplicarte. Y si tú no eres un discípulo de Jesús, no te puedes multiplicar, porque los que se multiplican son los discípulos. No son los salvos los que se multiplican. Los que se multiplican son los discípulos. Y una iglesia entonces puede entrar en un movimiento de multiplicación cuando los discípulos que se están levantando empiezan a multiplicarse en otros discípulos. Entonces yo te decía, solo a través de la multiplicación podemos hacer discípulos. La misión es: hagan discípulos. No hagan personas salvas, no hagan convertidos, hagan discípulos. La añadidura trae salvación. Qué bueno cuando tenemos campañas masivas donde miles de personas levantan su mano y dicen: yo creo y recibo al Señor Jesús en mi corazón. Pero ¿cuántos de toda esa multitud se convirtieron después en verdaderos discípulos del Señor? Entonces, la añadidura trae salvación, pero solo la multiplicación es lo que trae discípulos a la iglesia, que es lo que el Señor está buscando que haya. Entonces, solo a través de la multiplicación podemos hacer discípulos. Número 2, ¿qué dice aquí? Solo a través de la multiplicación podemos alcanzar el mundo para Jesús. Quiero poner un ejemplo aquí. Quiero que dos personas me puedan ayudar a ejemplificar esto. ¿Quién puede ser dos víctimas que puedan venir hoy acá? Dos personas acá, siervos del Dios Altísimo. Aquí viene una persona. Vamos a darle un aplauso por ser valiente. Amén. ¿Y otra persona necesito? Vamos a darles un aplauso. Ok. Miren, vamos a poner un ejemplo de lo que quiero explicar con esto. ¿Cómo se llama? Pastor Samuel, mucho gusto. Vamos a llamarle al Pastor Samuel por este momento Evangelista A o Evangelista 1. ¿Está bien? ¿Usted cómo se llama? Abdiel. Javier. Aquí mi hermano Javier también vamos a ponerle, él es el Evangelista B. ¿Estamos ahí? Ellos dos son hombres de Dios ungidos, tremendos en el Señor. Hasta que está junto, están ungidos ellos. Mira cuánto fuego hay en ellos. Pero cada uno tiene una unción diferente. Aquí el Evangelista A tiene una, espérame, lo voy a hacer al revés para que sea más fácil para ustedes, ¿verdad? Evangelista A y Evangelista B, para que vamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces aquí mi hermano, el Evangelista A, él tiene una fuerte unción de sumar multitudes para Jesús. ¿Cuántos quieren esa unción de poder sumar multitudes para Jesús? Así como Pedro se levantó y 3,000 en una sola noche se convirtieron. Levante su mano si alguien quiere esa unción. Amén. Ahora vamos a ponerle que él tiene la capacidad de cada semana alcanzar 10,000 personas para Jesús. ¿Quién quiere esa unción? Cada semana 10,000 personas para Jesús, ¿verdad? Esa es unción, hermano. ¿Está bien? Y el Evangelista B, él no tiene la unción de la suma de las multitudes, él tiene la unción de multiplicación. Y él no puede alcanzar 10,000 personas, pero él lo que puede hacer por parte del Espíritu Santo es alcanzar 2 personas, 2, y formarlas para que cada una alcance otras 2, y así sucesivamente.
¿Sí me explico? Más o menos. Ahora, entonces, ellos inician una iglesia al mismo tiempo, ¿verdad? La semana 0. Ellos empiezan solitos o con su familia, porque tienen su familia, ¿verdad? Entonces, la semana 1, ¿cuántas personas llegan a la iglesia del evangelista? ¿Cuántas? 10,000, ¿verdad? La semana 2, ¿cuántas hay? 20,000. La semana 3, 30,000. ¿Quién quiere una iglesia de 30,000 personas en 3 semanas? Ok, vamos bien. De este lado, la primera semana, ¿cuántas personas hay en la iglesia? 2, más el pastor, 3. La semana 2, ¿cuántas personas hay? No. Aquí ya fallaron las matemáticas, fíjense. No, 7. O sea, les voy a explicar por qué. Él es 1, alcanzó a 2, 3, y estos 2 alcanzaron a 2 cada uno. O sea, 3 más 4, 7, ¿verdad? La semana 3, ¿cuántos habrían? Si hay 4 que alcanzan 2 cada uno, a los 7 se agregan 8, entonces son 15. Vamos ahí. Ahí vamos con las matemáticas, ¿verdad? Ok, entonces miren, quiero que entendamos lo que está pasando. De este lado en la iglesia, en la semana 3 hay 30,000 personas. De este lado, en la semana 3 hay 15 personas. Cualquiera podría decir, uy, ese pastor no tiene la unción. Pobrecito, ¿verdad? Mira el otro pastor, 30,000 personas de momento. Pero es que quiero que entendamos algo. Y no, hay una tablita aquí que quiero que veamos rápidamente. ¿La pueden ver ahí? ¿Se alcanzan a ver más o menos los números? Sí. Miren, en esta tablita estamos simulando lo que estamos diciendo aquí. Del lado de sumar, que representa esta unción, tenemos en el primer mes 10,000 personas, en el segundo mes 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 y así seguimos, ¿verdad? Del lado de la multiplicación tenemos, como dijimos, 3, 7, 15, 31 y así va pasando esto. Y siempre pareciera que la iglesia del evangelista A, el que suma multitudes, tiene más personas, pero hay algo que pasa en el mes número 17, el que está en amarillo. En el mes 17, la persona que alcanza 10,000 por mes, ¿cuántas personas tiene? 170,000. Pero la persona que discipuló 2 y los envió a que discipularan otros 2, que discipularan otros 2, en el mes 17 rebasa a la suma y en vez de alcanzar solo 170,000, ya son 262,000 personas alcanzadas por el modelo de multiplicación. Seguimos un poco más y en el mes 20 el pastor, el evangelista que alcanza 10,000 cada mes tiene 200,000 personas alcanzadas. Y la persona que tiene un movimiento de discípulos multiplicándose en discípulos han alcanzado 2,097,000, que dice 151 personas para Jesús. Quiero explicar qué es lo que está pasando. Y yo hice un cálculo aquí, porque hoy en día en el mundo hay alrededor de, ya te voy a decir cuántas personas hay en el mundo. Hoy en el día en el mundo tenemos alrededor de 8,000 millones de personas. El evangelista que tiene la unción de que alcanzan 10,000 cada mes, ¿sabes cuánto se necesitaría para alcanzar a todo el mundo para Cristo? Ellos ocuparían 800,000 meses. Y eso en años es 66,667 años si se quisiera alcanzar al mundo sumando multitudes a la iglesia. O sea, miren, si tenemos 2,000 años desde que Cristo y decir que faltan 66,600 años, ¿qué hice? No se puede. Estamos ahí. Ahora, pero si siguiéramos el número de los que se están multiplicando, quiero que escuches esto.
para alcanzar las 8,000 millones de personas que hay en el mundo, solo necesitarían 31 meses. O sea, ahora, es más, si en vez de decir meses, ponemos años, es decir, que una persona en un año alcanza 2 y que el siguiente año envía esas 2 a alcanzar 2 y así se siguen, no serían 31 meses, pero serían solo 31 años para alcanzar todo el mundo para Cristo. Entonces, si en 2000 años no hemos alcanzado a todas las personas que se conviertan en discípulos de Jesús, lo que significa es que no nos estamos multiplicando como discípulos. ¿Alguien está aquí conmigo? Dile al que está junto, te tienes que multiplicar. Gracias, mis hermanos. O sea, esto lo que nos muestra es que, como dice aquí, solo a través de la multiplicación podemos alcanzar el mundo para Jesús. Miren, esta gráfica lo que representa aquí es esos dos tipos de movimientos expansivos. La línea recta es la suma. La suma va creciendo, pero cada semana, cada mes o cada año crece en la misma cantidad. En cambio, el movimiento de discípulos haciendo discípulos empieza lento. Parece que al principio no están alcanzando a nadie, pero no es que no estén alcanzando, es que están formando. Porque cuando se empiezan a formar y empiezan a haber más discípulos enviados, empieza este movimiento a agarrar un arranque y una potencia que rebasa a las multitudes, y es la única forma posible de alcanzar el mundo de discípulos para el Señor. O sea, si queremos entrar en una expansión que cumpla la gran comisión a su totalidad, no podemos tener una mentalidad solamente de sumar masas, sino que tenemos la mentalidad de poder formar discípulos que sean enviados para alcanzar otros discípulos, y que este movimiento continúe hasta que podamos tener todo el mundo siendo discipulado para Cristo. ¿Estamos ahí? Ahora, yo quiero que pienses algo. Poníamos los dos ejemplos. Una persona que cada mes o cada año, si queremos, alcanza 10,000, y una persona que alcanza 2, las forma y las envía a seguir la misión. Yo quiero que te preguntes, ¿cuál tipo de unción crees que es parece más sencilla para ti? ¿Alcanzar 10,000 personas o alcanzar 2 y formarlas? Levanta la mano, ¿quién cree que es más fácil alcanzar 10,000 personas? Aquí algunos dicen que sí, 10,000 personas. Probablemente tienen ellos la unción de evangelista de Pedro, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuántos creen que es más fácil alcanzar 2 y formarlas? Entonces, mira, quiero que entiendas algo. Si tú en toda tu vida tal vez no alcanzaste 10,000 personas, pero alcanzaste 2, te comprometiste a su discipulado, que se formaran y que fueran enviados para que ellos también alcanzaran a 2 y formaran a otros, aportaste más para la misión que lo que piensas. Porque si alcanzamos cada uno de esta manera, o sea, quiero que lo pensemos. Los números dicen, solo se necesitan 31 años para alcanzar a todo el mundo para Cristo, con discípulos haciendo discípulos. ¿Qué falta? No nos estamos multiplicando. No nos estamos multiplicando. Número 3, decíamos por qué es importante la multiplicación. ¿Qué dice aquí? Lo que dije, ¿va? Y el punto número 3 dice que solo a través de la multiplicación podemos formar una iglesia madura. Di conmigo, una iglesia madura. Mira, si alcanzamos una persona, si alcanza 10,000 personas, ¿quién las discipula? ¿Quién las forma? ¿Quién las pastorea? Ni aún él, tratando de tener una reunión con cada uno cada día del año, puede pastorear a esas personas. Pero cuando tenemos una estructura de multiplicación de discípulos, donde cada quien está cuidando, formando a unos pocos,
toda la iglesia está siendo pastoreada, toda la iglesia está siendo capacitada, y eso permite entonces que tengamos una expansión que pueda permanecer por muchos años, porque todo el mundo que se está agregando a la iglesia de Dios tiene quien lo cuide, quien lo cubra, quien lo esté formando, quien lo esté pastoreando, porque la iglesia se está activando para la gran comisión. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en estas dos unciones, esa es la única forma en la que podemos alcanzar la misión para Jesús. Entonces, dile al que está junto: si no estamos viendo la misión de Cristo cumplida, vamos a decirle al que está junto: si no estamos viendo la misión de Cristo cumplida, es porque no te estás multiplicando. Dile: es tiempo de multiplicarte. Todos nosotros tenemos en nuestro interior la potencia de multiplicarnos, porque cuando Dios creó al hombre dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Y esa palabra de Dios está en tu interior. Entonces tú tienes ya en tu interior la capacidad de multiplicarte. Y mire, quiero decirte algo bien importante, y es algo que constantemente se lo estamos diciendo a la iglesia. Muchas veces cuando estamos pensando en expansión, lo que estamos pensando a veces es en promoción. Queremos que Dios nos promocione, queremos que Dios nos lleve al siguiente nivel, queremos que Dios nos dé más autoridad. Pero algo que tenemos que entender es que Dios nunca te va a promocionar si no te multiplicaste en alguien que tome el lugar en el que tú estás ahora. Nunca vas a poder pasar a un siguiente nivel si no dejas a alguien que tome el lugar en el que estás ahora. Miren, yo aprendí eso desde muy pequeño. Yo aprendí esto desde muy pequeño. No nos distraemos con la lluvia, ¿verdad? El primer ministerio en el que yo serví, en la iglesia donde crecí, no me lo van a creer, pero fue la danza. Miren, soy el peor bailarín del mundo, pero en ese ministerio fue donde yo empecé. Yo estaba chiquito, era un niño, y el primer ministerio donde me metieron fue en la danza. Entonces tenía mis banderas, ¿va? Y de ahí la hacía, danzaba como Eunice. Y yo empecé a estudiar música. Entonces yo dije: pastor, ¿sabe qué? Ya no quiero servir en la danza, porque ni siquiera soy bueno bailando, pues. ¿Por qué no me ponen la alabanza? Y el pastor me dijo: lo siento, hasta que no capacites a dos en el lugar donde tú estás, no te voy a dejar pasar al ministerio de alabanza. Entonces yo me busqué dos víctimas, ¿verdad? Yo empecé a decir: muchachos, el ministerio de danza es lo mejor. No saben la oportunidad que se están perdiendo para poder servir al Señor en esta área. Encontré dos personas, dos muchachos, y les dije: ok, vengan, los voy a capacitar, los voy a entrenar. Y después de un tiempo en el que ellos aprendieron a danzar, se aprendieron los pasos, las rutinas, todo eso, llegué con el pastor y le dije: mire, pastor, ya aquí están dos en danza, ya ahora sí, ya me puede mover a alabanza. Y me dijo: ok, está bien, cumpliste, vamos a moverte ahora al ministerio de alabanza. Ahora, no es que mi ministerio de alabanza sea mejor que el de danza, ¿verdad? Sino fue una transición que yo pasé, pero el principio es que muchas veces estamos queriendo que Dios nos transicione, que Dios nos promocione, y no estamos capacitando a nadie para que tome el lugar en el que estamos hoy. No estamos formando a nadie para que cuando yo salga de ese lugar, en vez de dejar un vacío en la iglesia, en vez de dejar un vacío donde nadie pueda ocupar ese lugar, y le digo: pastor, ahí se encarga, porque a mí ya Dios me nombró como profeta. Ahí le dejo el lugar y a ver a quién pone. Dios no te puede promocionar hasta que no te multipliques. Es muy diferente decir: pastor, usted me puso en esta posición y ahora hay 5
que hacen lo mismo que yo, que lo hacen mejor que yo, y creo que es el tiempo en el que Dios ahora me está llamando a salir de este lugar y tomar una nueva asignación, porque donde yo estaba ya me multipliqué y hay 5 personas más que lo pueden hacer incluso mejor que yo. Y es en ese momento en el que Dios sí te promociona, en el que Dios te envía y en el que Dios te mueve a una nueva asignación, porque te multiplicaste en otros que puedan tomar el lugar en el que estás hoy. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos quieren ser promocionados por Dios por una nueva asignación en sus vidas? Ahora yo te pregunto, ¿te estás multiplicando donde estás hoy? Porque en cualquier cosa en la que estés te puedes multiplicar. Si eres un guitarrista, puedes multiplicarte en otros guitarristas. Si eres una persona que danza, puedes multiplicarte en otras personas que danzan. Si eres un administrador, puedes multiplicarte en otros administradores. Si eres un líder de un grupo, una célula, ¿cómo esperas que Dios te ponga otra asignación si no has levantado otras que se multipliquen a partir de ti? Pero cuando te multiplicas, Dios te promociona. Pero si no hay multiplicación, lo que dejas es un vacío ahí. Y muchos que están luchando en su interior porque sienten que todavía que no han sido promocionados, pero lo que pasa es que no se han multiplicado. Necesitamos multiplicarnos, iglesia. Yo quiero que por un momento, antes de continuar, puedas pensar qué es lo que el Señor te tiene haciendo hoy y cómo te puedes multiplicar hoy en ese lugar. ¿A quiénes estás formando? ¿A quiénes estás levantando para que tomen ese lugar? Para que cuando el Señor te quiera mover a otro lugar no digas, ahí dejo un vacío, sino que digas, Señor, yo vine y ahora dejé 2, ahora dejé 3. Miren, Cristo no ascendió hasta que Él dejó 12 que siguieran la asignación que Él tenía en la tierra. Pero cuando Él se multiplicó, Dios lo ascendió a los cielos, porque sabía que Cristo se iba, pero no iba a quedar. Y ahora la iglesia que sigue, no, ya se había multiplicado Él en otros que iban a continuar lo que Jesús comenzó. Entonces Jesús sabía que Él podía pasar a la nueva asignación que le correspondía en los cielos, porque aquí en la tierra Él ya se había multiplicado. Quiero que por un momento pienses en quién Dios te está enviando para multiplicarte. ¿Alguien está aquí conmigo? Y quiero que por un momento también pensemos. Yo te dije, no es necesario que alcances 10,000. Pero si tú alcanzas 2 personas y te encargas de que sean formadas y sean enviadas a continuar la misión, muy pronto vamos a cumplir la gran comisión en la tierra. Muy pronto vamos a cumplir la gran comisión aquí en la tierra. Rápidamente quiero compartir un poco, no sé cuánto tiempo me queda, porque me perdí ahora sí del tiempo. No había que empezar. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 30 minutos. Me faltan 30 minutos. Pues vamos rápido, creo entonces. Yo te decía que para poder expandir y cumplir la misión de Jesús necesitamos aprender a multiplicarnos, pero también necesitamos el principio de ser enviado, que va muy de la mano, ¿verdad? Porque miren, algo bien importante es que uno de los graves errores que la iglesia comete es enviar a alguien que todavía no está formado. O sea, podemos cometer 2 errores al momento de enviar a alguien a una asignación. Una es enviarlo muy pronto y la otra es enviarlo muy tarde. Tenemos que ser bien sensibles a entender los tiempos de Dios, de cuando tenemos que enviar a alguien a una asignación. Y una iglesia que está cumpliendo la gran comisión es una iglesia que todo el tiempo está enviando, todo el tiempo está enviando. A veces tenemos la idea de que la iglesia, la gente tiene que venir, pero Jesús nunca dijo que la gente venga, dijo que la iglesia vaya. Entonces la dirección en la cual el Señor quiere que apuntemos es siempre enviar, no a traer, no a tomar, sino a sacar. Y mira, a veces como iglesia eso es complejo, porque a nadie le gustan las despedidas, ¿verdad?
¿Y qué pasa cuando llevas 10 años formando a alguien que dentro de tu iglesia te resuelve todo y Dios te dice, sabes que es tiempo de enviarlo a una nueva asignación? A uno como pastor le pesa. Yo te voy a contar algo que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos la iglesia en 2 lugares. Tenemos una iglesia en Tegucigalpa, pero también el Señor nos permitió tener una iglesia dentro de la Universidad Zamorano. Es una universidad donde las personas que forman parte de ella son puros estudiantes de esta universidad, ¿verdad? Entonces en Zamorano pasa una mecánica bien diferente a aquella que podríamos estar acostumbrados de hacer iglesia en una ciudad normal. Porque en Zamorano, al ser una universidad, sabemos que una persona va a estar con nosotros máximo 4 años si llegó en primer año. Hay unos que llegan en 4º año, entonces solo están 1 año. Hay gente que llega la última semana de la universidad y solo está 1 semana, pero ahí Dios la toca, ¿verdad? Y la transforma y la manda. Pero ¿qué sucede en esto? Cada año a lo mejor ya tenemos un gran baterista, un gran predicador, buenos intercesores, pero todos los de cuarto ya sabemos que ese año se van y tenemos que volver a levantar nuevos músicos, nuevos predicadores, nuevos intercesores, nuevos servidores en todas las áreas, porque todo el tiempo está cambiando. Entonces siempre hemos sentido que ese es un entrenamiento del Señor para nosotros, que nos obliga a siempre tener una mentalidad de enviar y no retener a las personas, porque aunque queramos retenerlas no podemos retenerlas porque el Señor nos obliga a enviarlas. Y claro que cada año sufrimos porque decimos, ay, ya se van estas personas que tanto amamos, qué rápido pasan los años, pero es tiempo de soltarlas y que sigan su camino en el Señor. Y después, porque nuestra iglesia comenzó justo ahí, y más adelante el Señor nos permitió levantar la iglesia en la ciudad de Tegucigalpa. Mi esposa comenzó esa misión sola. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por las mujeres de Dios también que envía para su obra? Y ya después yo me le colé y me uní a la obra, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que en Tegucigalpa las cosas iban a ser diferentes. Dijimos, uy, aquí sí vamos a poder levantar gente que esté con nosotros 10 años, 15 años, gente de servicio. Y miren, y todo el tiempo se nos va la gente. O sea, no que se nos va al mundo eso, ¿verdad? Sino que todo el tiempo, ¿saben qué? Que el Señor me abrió una puerta para irme a estudiar a España, me voy a ir a Estados Unidos, tengo un trabajo en tal lugar, me muevo para acá. Y entonces Dios nos tiene en eso, pues. Y Él ha preparado nuestro corazón para entender que no podemos retener a las personas, sino que la misión de la iglesia es formar con vista a algún momento enviarlas. Y algo que sucede, que es un diseño del Señor, es que cada vez que tú envías a alguien a una asignación, es como que se vuelve a encender la chispa del crecimiento. Se vuelve a encender la chispa que trae expansión, que trae multiplicación. Incluso Jesús una vez dijo, ¿verdad? A veces hay que podar la planta, hay que cortarle ramitas para que pueda seguir creciendo. Porque miren, la iglesia justamente, mientras pasa el tiempo y mientras va creciendo, se vuelve más lenta en su expansión. Déjame explicar qué es lo que te digo. No que si más adelante, Mario, hay por ahí otra tablita más adelante. Esa es una tabla que muestra cómo las iglesias crecen a nivel porcentual mientras pasa el tiempo. Y la voy a explicar un poquito aquí. ¿Les gustan los números a todos? Qué bueno. Mira, esta tabla nos dice que una iglesia que tiene más de 10 años, su tasa de crecimiento promedio es que por cada 85 miembros se añade solo uno. O sea, crecen aún, ¿qué dice ahí? 1%. Una iglesia que lleva 4 a 7 años funcionando, dice que por cada 7 miembros se añade 1. Es una tasa de crecimiento del 14%. Y una iglesia de menos de 3 años dice que tiene la capacidad de alcanzar una persona por cada 3 miembros en promedio. Eso es una tasa de crecimiento del 33%. Ahora, quiero explicar qué es lo que está sucediendo en este punto. Mientras más joven, más pequeña
y más simple es una iglesia, más rápido crece. Simplemente quiero que pensemos, ¿quién ha visto alguna vez un grupo pequeño, una célula, que empiezan 2 personas, 3 personas y en un mes son 20? ¿Alguien ha visto algo así? Es bien común que pase eso, ¿verdad? Empezamos un grupo, 2 personas, 4 personas y en unos cuantos meses ya son 20 personas. ¿Qué sucedió ahí? Se quintuplicó, ¿verdad? Ahora, eso es fácil de hacerlo. No fácil, o sea, el Espíritu Santo obviamente es el que hace la obra, pero lo que me refiero es que es más común ver que un grupo de 4 se convierte en un grupo de 20 a que una iglesia de 100 se convierta en una de 500. ¿Sí me explico con eso? O sea, es la misma tasa de crecimiento, 5 por cada uno, pero sucede mucho más fácil en un grupo de 4 que se vuelve 20 que en uno de 100 que se vuelve 500. Entonces, el truco, o sea, y esto pasa naturalmente porque mientras una iglesia va creciendo y se añade gente, esa capacidad misional de crecer y expandirse se va cambiando por la necesidad pastoral de cuidar las necesidades de las personas que ya forman parte de ella. Entonces, como una persona no tiene la capacidad de pastorear a tantas personas por tiempo, por diseño, se va perdiendo la capacidad misional por encargarse de cuidar a las personas. Pero cuando somos solamente 4, todas las fuerzas están empeñadas en la potencia misional de alcanzar más y más. Por eso es más fácil que un grupo de 4 se convierta en 20 que una iglesia de 100 se convierta en 500. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál es el truco para poder vencer esta tasa de crecimiento decresiva y que una iglesia, aún pasen 10 años, pasen 20 años, siga creciendo, multiplicándose y expandiéndose? Es todo el tiempo estar enviando personas a que comiencen nuevas microobras, microiglesias, si queremos llamarlas, grupos pequeños, diferentes tipos de reuniones, porque cada vez que se levanta una nueva asignación, es como que se vuelve a comenzar ese potencial misional. Entonces todo el tiempo estamos creciendo a tasas expansivas, porque estamos cumpliendo el principio de que cada vez que alguien es enviado, se reinicia el potencial misional. Pero si no estamos enviando, nos vamos estancando y el crecimiento se va apagando. ¿Están conmigo? Charles Peter Wagner, hay por ahí una frase de él, creo, dice que dice el método de evangelismo más efectivo es plantar nuevas iglesias. Porque cada vez que una iglesia es plantada, hay una multiplicación que sucede que reactiva el crecimiento, exponencial de la iglesia. Ahora, y aquí hay que entender algo, porque cuando pensamos en iglesia, probablemente tú estás pensando en algo muy complejo como la reunión general que tenemos los domingos, que claramente es una expresión de iglesia. Pero si podemos definir la forma más sencilla de qué es una iglesia, podríamos definirlo como 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús. Puede haber una iglesia en una casa, puede haber una iglesia que es una familia orando juntos, eso es una iglesia. Puede haber una iglesia, un grupo pequeño, una reunión de jóvenes, todo eso son iglesias. Entonces, cuando dice aquí que debemos plantar nuevas iglesias, no se trata de intentar abrir nuevas reuniones generales, un templo, un equipo de alabanza, sino es que todas las personas como discípulos de Cristo estén levantando esas microiglesias, esas casas que pueden albergar a otros, que discipulan a otros y se empiecen a multiplicar para que el crecimiento nunca decrezca, sino que la iglesia siempre esté en expansión. ¿Estamos ahí? Entonces, la forma en la que paramos el poder expansivo de Dios es reteniendo a la gente. Y la forma en la que permitimos que este poder expansivo se siga multiplicando es enviando a la gente. El Señor estaba contando hace un momento de Zamorano, y al principio mi esposa Cindy y yo estábamos bien metidos en ambas sedes de la iglesia. Y teníamos reuniones, creo que miércoles aquí en Tegucigalpa, sábados, domingos. Los lunes teníamos que ir a Zamorano a una reunión, los viernes teníamos que ir a Zamorano a otra reunión. Y la verdad que estábamos matados. Porque ¿cuántos saben que cansa también? ¿Verdad? Y un día estábamos orando
Y el Señor nos empezó a hablar a Cindy y a mí y nos dijo, ¿saben qué? Es tiempo de que deleguen la obra de Zamorano a 2 personas que eran parte del liderazgo en ese lugar. Y para nosotros fue como algo bien duro, pero más para mi esposa Cindy, porque ella fue el lugar donde Dios la llamó y donde comenzó. Llevaba, creo que 10 años pastoreando en ese lugar, ¿verdad? Yo era nuevo, entonces ahí. Y aparte yo soy la persona más desapegada del mundo. Me preguntan, porque yo soy de México y estoy aquí hace 5 años, me preguntan, ¿extrañas a tu familia? Y yo quisiera decir que sí, pero ¿cómo les explico que obviamente los amo, ¿verdad? Pero Dios me hizo desapegado y no estoy como, ay, extraño México, extraño los tacos, ahí donde esté, ahí caigo pues. Y miren, pero yo recuerdo que para Cindy, obviamente ella sabía que era la instrucción de Dios y que teníamos que obedecer, pero por el apego y el tiempo que ella estuvo pastoreando en ese lugar, hubo como un quebrantamiento, ¿verdad? En su corazón, en su alma. Y a la siguiente semana dicen, hay pandemia y prohibido entrar a Zamorano todos los que no sean parte del cuerpo de maestros, de administradores. Entonces, aunque no hubiéramos querido obedecer a Dios, Dios nos sacó y por 2 años no pudimos entrar a la universidad. Entonces Dios tuvo que levantar a estos líderes que nos dijo, pónganlos a ellos ahora a dirigir la obra en ese lugar. Ahora, y miren, y algo impactante pasó, porque la iglesia en Zamorano creció en número. Tienen un mover del Señor ahorita en ese lugar impresionante, donde el Espíritu Santo se mueve, son alcanzados, activados en sus dones los muchachos. Y Cindy y yo de repente llegamos y decíamos, ya no nos van a creer esos muchachos. Pero miren, pero cuando Dios está en el asunto, ahora hasta nos quieren más, nos respetan más. Antes que pasábamos más tiempo éramos como cualquiera ahí, burro, ¿va? Pero ahora el Señor nos permite incluso poder ser más efectivos en su obra y menos cansados, y ese enviar y comisionar trajo una multiplicación en ese lugar. Nosotros tenemos no mucho tiempo con la iglesia en Tegucigalpa, realmente trabajando más activamente. Empezamos hace 5 años juntos y 2 años de pandemia, que son entonces como ahí medio. Pero el Señor nos puso desde el principio empezar a levantar líderes que pudieran discipular a otros, que se empezaran a multiplicar. Y hemos podido ver cómo en este tiempo nosotros nuestros grupos pequeños, células, lo llamamos comunidades, y cada vez se están levantando más líderes, gente está siendo alcanzada, gente está siendo tocada. En la semana escriben testimonios de lo que Dios está haciendo en cada grupo, y es realmente impactante, porque la obra no se vuelve de uno, sino que se están levantando otros discípulos, y todos los que son parte de esas comunidades de líderes también tienen la obligación de levantar otros líderes para continuar la multiplicación. Y cada vez que entonces hay una multiplicación, Dios empieza a mantener crecimiento cuando multiplicamos lo pequeño. ¿Estamos ahí? ¿Están ahí conmigo? Miren, la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí quiero explicar algo bien importante. Miren, yo ya perdí ahorita como la estructura, estoy compartiendo lo que Dios pone en mi corazón. Pero esta palabra naciones es una palabra griega que es etnos, que se puede traducir como naciones, pero que también se puede traducir como cualquier grupo étnico. Y un grupo étnico hoy en día pueden ser deportistas, un grupo étnico hoy puede ser empresarios, un grupo étnico hoy pueden ser los hipsters que tienen la gracia Jaciel para alcanzarlos. Un grupo étnico pueden ser, o sea, tantos diferentes grupos de personas que hay. Y quiero que entiendas algo. Nadie puede alcanzar todos los grupos étnicos. No podemos hacer una iglesia para todos, aunque hay una frase de moda así, pero sí podemos hacer una iglesia para cada grupo. O sea, ninguna iglesia, todos somos obviamente
no le cerramos las puertas a nadie, pero siempre va a haber una afinidad natural de quienes se identifican con una iglesia, por las características de su liderazgo, por las características de las personas. Pero cuando una iglesia está enviando más personas, cada persona que se envía tiene la potencia de alcanzar un grupo étnico diferente, que es lo que permite que entonces podamos hacer discípulos de todas las naciones. Que una iglesia pueda, al enviar personas que se levanten con una gracia para alcanzar empresarios, personas que se levanten con una gracia para alcanzar deportistas, personas que se levanten con una gracia para alcanzar artistas, personas que se levanten con una gracia para alcanzar gente de medios, que tal vez como iglesia, así unidos todos no podríamos, pero enviando pequeñas iglesias que estén conectadas a esta casa apostólica y están siendo comisionadas por el Señor, entonces se pueden alcanzar todas las naciones por medio de discípulos que están siendo enviados para continuar la obra. Y no todos van a ser visualmente iguales, porque Dios hizo a cada quien diferente para que se acoplara justamente al etnos que lo está enviando, pero sí van a compartir los valores, el ADN, la esencia. Yo sé que, por ejemplo, Jaciel es diferente al pastor Daniel en su expresión de Cristo, pero en sus valores y su ADN está lo mismo. Y las personas que Jaciel va a alcanzar no las puede alcanzar el pastor Daniel. Las personas que el pastor Daniel va a alcanzar no las puede alcanzar Jaciel. Y cuando Dios envía a Jaciel, va a haber un movimiento expansivo también de otro tipo de personas, de otras multitudes que van a ser alcanzadas, porque Dios sigue multiplicando ese potencial misional cada vez que enviamos a una persona. Cada persona en este lugar, yo no sé si hay líderes aquí de células, de grupos pequeños, pero cada persona que Dios está enviando para poder ser líder de cada uno de estos grupos, Dios lo que está mandando con un potencial misional para poder alcanzar un etnos diferentes, unas personas diferentes que tal vez corporativamente no se van a encontrar, pero que se van a anclar con ese grupo y que después se van a unir a la visión corporativa para seguir avanzando en lo que el Señor está haciendo. Y miren, pasa algo aquí. Porque cuando los discípulos no se están multiplicando, el pastor principal tiene que pastorear a toda la iglesia y eso es imposible. Pero cuando se están multiplicando y se están levantando líderes en este lugar, el pastor puede centrarse en dar el ADN, en dar la dirección, en equipar a los santos y entrenarlos para que la obra se cumpla en este lugar. Entonces, si tú eres líder en este lugar, yo quiero que el Espíritu Santo te sacuda para que entiendas que estás en una asignación misional de Dios y que tienes que multiplicarte y que tienes que levantarte y que tienes que estar conectado con la casa central, la casa paterna que el Dios puso para mantener ese ADN y esa unción para seguirte multiplicando. ¿Alguien está aquí? Dile que está junto, multiplícate. Yo siento, Pastor Daniel, que hay personas que a usted lo buscan como para pedirle consejo, para pedirle dirección, pero que nunca públicamente o externamente lo han reconocido como una paternidad para ellos. Y no digo tanto dentro de la iglesia, para que no se espanten todos. Pero lo que siento es que es como que, no sé, como que hay una barrera que muchas personas saben en su interior, como Él es mi padre, pero como que dicen, no, pero como que algo es lo que está deteniendo a poder entrar en una conexión más estrecha con usted. Y puede ser que también suceda aquí dentro, pero yo oro que en el mundo espiritual se pueda romper como, y yo sé que incluso usted, pastor, por la humildad que hay en su corazón, no le interesa que alguien lo reconozca como padre, simplemente le interesa que crezcan, dar el consejo. Pero el problema es que esas personas que están retenidas en su crecimiento por no entrar en la conexión que Dios quiere traer. Y yo quiero orar que se pueda romper eso hoy, y que las personas que tienen que reconocerlo como padre, aún como una autoridad apostólica sobre ellos,
lo puedan empezar a reconocer. Quiero orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por la unción que hay en esta casa, por los diseños de reino, Dios, porque verdaderamente tu reino está en este lugar, Padre. Y Señor, yo oro que en este tiempo aquellos que tú ya has designado, Dios, en tu diseño, Padre, en tu forma, como hijos espirituales de esta casa, y que están perdidos, Dios, sin conectarse con la familia que tú ya habías designado para ellos, Dios, pueda venir como revelación a sus mentes de entender, Padre, el llamado, el diseño y la conexión que tú quieres establecer. Padre, yo oro que esta iglesia se va a empezar a multiplicar en muchas iglesias hijas, Dios. Iglesias hijas que salgan de este lugar, Padre, que tú vas a comisionar más, Señor. Yo oro que más iglesias hijas se levanten de este lugar, Padre, que tú comisiones más. Padre, yo oro que se levantan más líderes de células, más líderes de grupos, Dios. Padre, que no va a haber una reunión de jóvenes, sino que van a haber 2 reuniones, 3 reuniones, Padre, con diferentes líderes que vas a levantar, Señor Jesús. Y oro también, Señor Jesús, que todos aquellos hijos de esta casa que están perdidos hoy y que no han reconocido la paternidad espiritual que tú has establecido, hoy puedan reconocerla, Padre, y se pueda reactivar, Señor. Padre, todo ese estancamiento que está sobre muchas personas, Padre, por no unirse en este tiempo a la visión, Padre, yo oro que se pueda quebrantar, Dios, el espíritu de estancamiento y pueda reactivarse el potencial misional en cada grupo, Señor. Que pueda levantarse el potencial misional en cada persona, Padre, y que venga no solamente multitudes, porque van a venir, sino que venga una multiplicación de discípulos con el ADN, con el carácter, Padre, con la formación para levantar a otros, Señor Jesús. Yo quiero, si me permiten, quiero orar bien rápido por líderes de células, líderes de grupos en este lugar, o líderes de ministerios, líderes de casas de familia. Hay por aquí que puedan pasar rápido aquí al frente. Quiero poder orar. Líderes de ministerios también. Y quiero que me puedan un momento ver, porque solo quiero repetirles que si Dios los tiene hoy en ese lugar es porque Él los comisionó, los asignó y los envió, y porque sus pastores están confiando en ustedes, y que su tarea no se acaba solo cuidando de las personas que estén ahí, sino que tienen que multiplicarse. Que tienen que multiplicarse. Y yo quiero que puedan levantar sus manos, porque yo quiero orar que una unción de multiplicación pueda venir sobre sus vidas mayor. No va a ser solo la unción para cuidar, no va a ser solo la unción para pastorear. Oro que se levanten ustedes la unción para levantar líderes, la unción para levantar a otros que continúen, que se multipliquen, la unción para levantar a otros que hagan mejor las cosas de ustedes. Y si tú no estabas confiando en el liderazgo que Dios haya puesto en tu vida, no te sentías tan buen líder, la palabra dice que el Señor, desde que nos creó, nos dijo: fructifiquen y multiplíquense. Yo quiero orar, la unción de multiplicación está sobre ti. Van a levantar líderes, van a levantar más líderes, se van a multiplicar, se van a multiplicar, se van a multiplicar en el nombre de Jesús, Señor, sobre cada persona, Señor. Yo quiero declarar hoy una gracia y unción para multiplicarse.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos hoy. La unción de liderazgo y de multiplicación, Dios. De multiplicación, Dios. En el nombre de Jesús. Hoy comisionamos, Señor, que cada persona se multiplique en este lugar, Padre. Se multiplique en este lugar. Espíritu Santo, sobre los que menos se imaginan van a haber más frutos. Creo que pueda escuchar, sobre los que menos se imaginan van a haber más frutos de multiplicación. Porque a veces el hombre juzga lo externo y por la gracia y el carisma piensan que este se va a multiplicar, pero Dios que está viendo algo diferente. Y sobre los que menos se imaginan van a haber más frutos de multiplicación. Espíritu Santo, tú los vas a sorprender, Señor, con la gracia de multiplicarse, Padre. Más líderes, Señor. Más líderes, Señor Jesús. Padre, yo creo que grupos que estaban estancados crecen, Señor. Alcanzan personas, Dios. Se vuelve a reactivar, Padre, la misión, Padre, el evangelismo, la capacidad, Dios. Porque los llamaste a crecer y los llamaste a multiplicarse, Dios. Los llamaste a crecer y los llamaste a multiplicarse, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, multiplicación, Dios. Multiplicación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú los multiplicas, Dios Padre. Se activa el liderazgo, Señor, la multiplicación, Dios, sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, multiplícalos, Dios, multiplícalos, Padre. Multiplícalos, Señor. Multiplícalos, Señor Jesús. Multiplícalos, Señor. Yo sentía, hay un pasaje que dice, Hechos 8, que cuando los apóstoles nombraron a los primeros diáconos, los primeros servidores, los discípulos se multiplicaron más. Hay gente que se va a multiplicar, no tanto en personas nuevas, en líderes nuevos, pero hay gente que se va a multiplicar en servidores con un corazón correcto, servidores con un corazón que aman la casa. Y yo creo que también de este lugar se levantan esta clase de servidores que se multiplican con el corazón correcto en otros servidores. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, trae multiplicación, Dios, sobre ellos, Padre. Multiplicación sobre ellos, Dios. En el nombre de Jesús, multiplicación.
Amén. Levanta tus manos, iglesia. Yo quiero lanzarte el reto hoy, que de aquí a un año puedas decir con certeza que te has multiplicado en este lugar. No puede pasar un año sin que te hayas multiplicado en lo que Dios te tiene hoy, ¿verdad? Los músicos tienen que multiplicarse en otros músicos, los danzores tienen que multiplicarse en otros danzores, servidores tienen que multiplicarse en otros servidores, ancianos tienen que multiplicarse en otros ancianos en este lugar. No puede pasar un año sin que nos multipliquemos en al menos una persona, porque la gracia ya está en ti. Dios te diseñó para multiplicarte. Si no me estoy multiplicando, es porque no estoy siendo obediente al llamado de Dios. Estoy siendo pasivo. Y Dios no te llamó a ser pasivo. Dios te llamó a caminar en lo que está en ti. Y en ti está fructificarte, multiplicarte. Así que yo estoy seguro, y el reto es que todos en este año puedan decir con certeza: me multipliqué, me multipliqué, me multipliqué. Y la misión de Dios avanza cada vez que nos multiplicamos. Amén. Gracias, Señor, por esta casa ministerial, Dios. Yo sé que el fruto que tú vas a traer a través de esta casa, Señor, no lo vamos a poder ni contar, Padre. Así como Dios le dijo a Abraham, como las estrellas del cielo que no podemos contar, será la multiplicación en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor hoy. Transformación de las naciones. El Señor está llamando a su iglesia para que sea de influencia y que sea la cabeza